Grabar en el equipo. Ahora sí, estamos grabando. Bueno, bienvenidos todos. Un gusto tenerlos a todos presentes acá, de varios países, de varias provincias de Argentina. Es un placer volver a encontrarnos en un nuevo webinar organizado por el Instituto en conjunto con la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, la FLAI, nuestra entidad regional que nuclea a todos los institutos de Latinoamérica, y en conjunto con Lisiki Litvin, que nos acompaña año a año al instituto y también a la FLAI. Es un placer compartir esta actividad con ambas organizaciones y nos acompaña Laura, Carlos, Natacha, que van a estar moderando en el caso de Laura y Natacha y Carlos presentando una temática súper interesante, inteligencia artificial y gobierno de datos, un tema que es súper importante para el día de hoy, para todos los profesionales. Así que bueno, con todo gusto, Laura, te cedo la palabra y agradecerles a todos nuevamente por participar. No voy a dejar acá. Voy a silenciar los micrófonos. Ahora sí, Laura, por las dudas, te voy a poner como coanfitriona. Dale, Así buenísimo. cualquier cosa, ahí ya puedes levantar vos tranquilamente el micrófono. Si querés leer alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer desde el chat. Dale, Bueno, esperamos que disfruten de la perfecto. actividad. Laura, les cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me No, escuchan de bien? nada. Perfecto, fuerte y claro. Perfecto, buenísimo. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente. Me encanta que sea una actividad internacional con mucha presencia de un montón de lugares porque evidentemente es un tema sumamente interesante, ¿no? Pensábamos un poco cuando armamos esto de la importancia de la capacitación continua, ¿no? Y de lo que nos permite esto, adaptarnos a estos cambios, fortalecer nuestras competencias, ¿no? Integrarnos de alguna forma con estas tecnologías emergentes. Y bueno, qué bueno que la FLAI y el instituto, bueno, apoyen y estén comprometidos con nuestro desarrollo profesional. La idea de hoy en este webinar es, bueno, hablar un poco del rol esencial del gobierno de datos, cómo se ha convertido en un pilar clave para garantizar transparencia, ética y responsabilidad en el uso de estas tecnologías y de alguna forma cómo acercarnos a abordar este reto de tener que auditar sistemas de inteligencia artificial y explorar un poco el gobierno de datos, ¿no? Y que nosotros de alguna forma, en nuestro rol de auditores, podamos detectar estos riesgos y, bueno, maximizar oportunidades en un entorno dinámico y desafiante y dejar de tenerle algo de temor a estas nuevas tecnologías. Bueno, y nos acompañan hoy en la presentación Natacha, Sol, Represa y Carlos García. Los veo presentar, tienen un currículum impresionante y están sumamente capacitados con estos temas. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Sol, Natacha Sol Represa es gerente de gestión de datos e inteligencia artificial en LL Digital, que es una iniciativa de Lisiki Litvini Asociados. Es PhD en ingeniería geomática y en ciencias exactas. Tiene experiencia en la industria tecnológica y académica. Ha liderado equipos gestionando proyectos complejos en ciencias de datos para diversas organizaciones y bueno, viene trabajando ahí en contribuir a la innovación y la cultura de Data Driven y es profesora en una universidad muy reconocida en Argentina que es la UCA. Por otro lado está Carlos García, es socio del estudio Lisiki Litvin, tiene una amplia trayectoria en consultoría, en auditoría y en gestión de riesgos tecnológicos, liderando proyectos en soluciones informáticas. Su experiencia abarca desde la implementación y evaluación de programas de integridad y experiencia en empresas nacionales e internacionales, como también así en consultoría y en evaluación de procesos tecnológicos bajo estándares globales. Bueno, excelente, gracias por acompañarlos y los dejo iniciar y voy a ir recolectando algunas consultas y que escríbanlas en el chat y así a lo último se las hacemos a los expositores. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, gracias Lau ahí por la presentación y el pase. Eh, bueno, para arrancar, ¿no? Cuando nos pensamos esta charla y desde dónde presentarla, cómo compartirla, la idea es poderles transmitir parte de las conversaciones que nosotros tenemos en el día a día, porque ayer incluso teníamos un encuentro de líderes y pensábamos sobre los cambios que traen aparejadas estas nuevas tecnologías. Así que un poco desde ahí me gustaría retomar desde qué lugar ocupan estas tecnologías en nuestras vidas para poderlas pensar dentro de nuestros espacios de trabajo
para terminar en algo que ahí va a estar tomando Carlos, que es la importancia de estar ordenados, ¿no? Hacia puertas adentro para poder tener políticas claras y llevar adelante desarrollos éticos y responsables. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pareciera que es el futuro. Sin embargo, está tan cerca, está tan presente, que simplemente en un ratito de la mañana es impresionante la cantidad de aplicaciones que utilizamos que tiene inteligencia artificial, ¿no? Porque uno se despierta, desbloquea el celular con el dedito, la pantalla reconoce cuáles, ¿no? las marcas de las huellas dactilar, el celular se desbloquea. No sé, yo puse esta mañana una canción en Spotify, me fui a bañar, uso la IA que tiene Spotify que recomienda temas en función de mis gustos. Me salí de bañar, revisé las redes sociales, vi que había un nuevo filtro que parece que está de moda, jugué un rato con los filtros, me parece fantástico en esto cómo se reconocen los rostros y de repente se puede estar amoldando, ¿no? Una imagen a función de ciertas marcas visuales que uno tiene, que se pueden encontrar la guía en la cara. Después me pidió un Cabify, ¿no? Y en el Cabify automáticamente me dijo cuál era el auto que estaba más cerca y trazó cuál es la ruta más conveniente llegar a destino. Y en el medio escribí algún mensaje de texto y hubo un corrector ahí automático que me estaba ofreciendo cuáles eran las palabras para que yo pudiera estar escribiendo más rápido y que mi vida fuera más eficiente, porque siempre tenemos que ser lo más eficiente posibles. ¿No? Y en ese ratito, que uno lo cuenta así, que fueron 10 minutos, 15 minutos de mi vida, es increíble la cantidad de sistemas inteligentes con los que estuve contacto, con los que estuve experimentando. Sistemas a los cuales, con los cuales son completamente transparentes, porque ya son parte de mi vida y seguramente de la vida de ustedes también, y que cargan y que cuentan con un montón de información de mí que me permiten precisamente poder estar interactuando de esa forma tan fácil, tan ligera, tan transparente, decimos, ¿no? Cuando desarrollamos tecnología. Queremos que la tecnología sea transparente, que no sea una barrera para nosotros. Todo eso, como se imaginarán, es algo que ha sido diseñado estratégicamente y que eso implica un montón de decisiones por detrás y un montón de información que todos estos sistemas, porque no es uno, son un montón de sistemas, tienen de mí. Y, y eso ha transformado nuestras vidas y a tal punto que por ahí uno no se pone a pensar, y este minutito es un poco para reflexionar sobre eso, porque lo tenemos tan adentro, tan pregnado, que por eso uno se toma un poquito de distancia. Yo no soy tan chica, tampoco soy tan grande, voy a cumplir 40 años, y yo crecí en un mundo, o sea, nací en un mundo en donde todo este tipo de tecnologías no estaban disponibles, no existían, em, y, y realmente en mi vida me ha cambiado la tecnología y así como nos cambian nuestras vidas, también cambian las empresas en donde estamos trabajando. Y eso es importante señalarlo para poder entender dónde estamos nosotros y también cómo pararnos frente a esto. A veces hablamos de que hay tecnologías que evolucionan, ¿no? Y pensamos en los teléfonos como un ejemplo de tecnología que evoluciona, porque el teléfono, en esa distancia que había entre el teléfono que estaba en la casa de mi abuela, que era este teléfono con dial, ¿no? Al celular que hoy tenemos en la mano todo el tiempo, hubieron pequeños pasos tecnológicos en la transformación de la tecnología que fueron pequeños cambios, y hablamos de cambios de a pasitos incrementales, ¿no? Primero salió, dejó de existir la rosca del teléfono para tener un teléfono Sol. con botones. Sol, Sí, ¿te puedo interrumpir un minuto? sí, por Porque favor. justo estamos hablando con Mati y hay un tema para ingresar, así esperamos 2 minutos a ver si logran sumarse más, perdón, Dale, pero hay gente esperando y hubo un tema y me dicen que esperemos un ratito, ningún así, problema. así no se pierden esto que está súper interesante. Un ratito, Dale, dale. un ratito. Perdón a Si quieren, todos, pero podemos hacer una a actividad ver, en el chat. Me interesaría que me cuenten dale, dale, me cuál parece bien. fue, claro, para empezar, esto, si tienen registro de con cuántos sistemas de inteligencia artificial han interactuado, ahora por lo menos acá en Argentina, estoy en Buenos Aires, son las 11 de la mañana, con cuántos sistemas inteligentes han interactuado en este ratito del día, y después, ¿cuál fue su primer teléfono inalámbrico? O teléfono celular, perdón, así también vemos eso, ¿no? Esos modelos de teléfonos que los han acompañado. También pueden decirme a qué edad fue su primer teléfono celular. Yo, por ejemplo, mi primer teléfono celular creo que los tuve a los 15 años. Así también, no hablamos de las edades que tiene la audiencia, pero nos podemos ir dando una idea.
Ahí apareció el Nokia 1100. Teníamos apuestas acá, apuesta interna, ¿cuánto tardaba en aparecer el Nokia 1100? Qué buen teléfono ese, sobrevivía todo. Yo me acuerdo que el primer teléfono celular que vi en mi vida era un zapatófono, uno que era bien grande, que tenía como era muy gracioso porque era grande, tosco, como si fuera un ladrillo, pero tenía una tapita muy sensible y finita, eh, que era lo primero en romperse, ¿no? Uno tenía que estirarle la antena. Ya esas experiencias que había hace un montón, ¿no? De tener que buscar el lugar con mayor señal, también son como cosas que por lo menos acá en la ciudad nos hemos olvidado. Pareciera que la señal está en todos lados. Como primera tecnología surge el teléfono, ¿no? O, Sí. ¿no? Como lo más masivo me parece ahí como Sí, es que yo inicial, ¿no? ya dejé de usar despertadores. No sé si ustedes usan despertadores. Yo me acuerdo que de chiquita yo odiaba despertarme temprano y mis papás me llevaron a elegir despertador y había despertadores con musiquita. Y ya uno se despierta con el celu, con el ringtone de... Ya ni hablamos de ringtone, no hablamos de canciones. Ringtone suena a MIDI, a formato MIDI, que era como esos ruiditos súper en el borde, ¿no? Lo primero que se producía digitalmente. Había radio despertadores. Había radio. Ahora ya casi que nos preguntamos qué pasó de la televisión, entre tantos streamers. Total. Es que había despertadores, mi despertador era mi mamá encendiéndome la luz con un grito. Es parte de la evolución. Tal cual. El 1100 va punteando entre los primeros teléfonos. Fue icónico. La emisión fue icónico. Yo como en todos grupos de amigas siempre hay una que es la más antitecnológica y me causa gracia porque ella aguantó increíble cantidad de años con el Nokia 1100 y después no se quería hacer WhatsApp. Entonces era la única persona a la cual había que mandar un mensaje de texto. Entre amigas queríamos acordar un día, armábamos grupos y después había que acordarse de mandarle un mensaje a Agustina que no tenía grupo de WhatsApp, no usaba WhatsApp. eh, También eso, ¿no? El mensaje de texto, ¿dónde quedó el mensaje de texto? Creo que ahí Natacha, Mati sí, ahí va ya, pasando, ¿no? sí, 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 ahí ya pude hacer una retransmisión a YouTube, así Perfecto. que les pedimos disculpas por el inconveniente. Gracias, chicos. Bien, Seguimos. Bueno, entonces, dale, genial. retomamos acá. Estamos en este concepto de evolución tecnológica, que es esto de las transformaciones que van modificándose de a pasitos incrementales. Cuando uno piensa en tecnología y en los cambios que le suceden a las tecnologías, hay tecnologías en donde vemos que pasa esto, de que han sido modificadas de pasito a pasito, pero lo que nos pasa con la inteligencia artificial es que lo ponemos en otro marco. La inteligencia artificial decimos que hace una disrupción tecnológica. Porque no es la evolución de la computadora. En realidad, uno lo conceptualizamos como la evolución del cálculo computacional, ¿sí? Y ahí el paso anterior, ¿qué es? La calculadora. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial hoy se concibe a nivel mundial como algo que ha venido a literalmente romper con todo, modificar y transformar nuestras experiencias al punto de que se lo compara con energía eléctrica, ¿no? Que siempre cuando hay nuevas tecnologías que desplazan las anteriores, hay un periodo de solapamiento, eso es normal, pero lo que es interesante acá es cómo estas nuevas tecnologías vienen a cambiar el paradigma. Digo, las velas siguen existiendo. Cuando hay un corte de luz, todos seguramente en nuestras casas tenemos una vela o utilizamos, ahora que estamos en época de Navidad, tenemos velitas, ¿no? Para decorar, como un elemento decorativo. No es que las velas desaparecieron, pero sí es cierto que todo el sistema productivo ha sido transformado a partir de la aparición de la electricidad y también nuestras vidas han sido modificadas con este invento. Y en ese plano es donde se piensa hoy la inteligencia artificial. Es por eso que se habla de una cuarta revolución industrial. Si la primera revolución industrial estuvo asociada con la mecanización, la segunda con la electricidad
La tercera con la informática, ¿no? Y todos estos sistemas interconectados. Bueno, la cuarta tiene que ver con el boom de la digitalización y el surgimiento de los agentes con inteligencia artificial. Porque hay varias cosas que vienen sucediendo en el medio, ¿no? Por un lado tenemos esta capacidad de cómputo impresionante, que es, aunque el resultado nosotros los vemos como con aplicaciones, pero es también toda una gama de sensores con los cuales nos podemos conectar de forma inalámbrica, que esto es lo que se conoce como Internet de las Cosas, y toda una red de conexiones a nivel global, que es la famosa nube, en donde los datos viajan a velocidades que no nos podríamos haber ni imaginado, ¿no? Cuando hoy hablamos de cuarta revolución industrial, a mí me gustaría dejarles esta imagen, que es, hoy se puede estar produciendo una pieza en China que esté siendo monitoreada por alguien en la India, en donde que esté trabajando en coordinación con un equipo en Argentina, mientras las decisiones se toman en la otra parte del mundo, ¿no? Digo, cuarta revolución industrial porque estamos en un contexto en donde todas las prácticas están siendo intervenidas, disrumpidas por estas nuevas tecnologías. Y, y esto son números. Esto es parte del informe que sacó la AI. Yo hice algunos recortes, van a ver que hay algunas capturas que vienen con estos títulos, que todos pertenecen de ahí, después los ponemos a disposición para que lo tengan accesible. La adopción ha sido realmente masiva. Esta es una captura del 2022. Esto no es actual, pero era lo más actualizado que estaba a disposición, de cuánto se ha introducido la inteligencia artificial en distintas iniciativas. Nosotros estamos muy cerca de lo que es la media global. Latinoamérica son empresas que ya han introducido inteligencia artificial o que tienen el deseo de introducir inteligencia artificial en el corto plazo. Y estamos hablando que casi el 40% lo está considerando en vista de hacerlo en el próximo plazo. Entonces, cuando hablamos de auditar la inteligencia artificial, bueno, qué tan urgente es, y es tan urgente como nuestras empresas estén adoptándola, ¿sí? Y esto es súper importante, esto no es el futuro, esto, de hecho, esta captura literal es del pasado, así que en el presente este es un tema que, como mencionaba, nos súper convoca e interpela. Entonces, en un contexto de evolución hacia modelos de negocios cada vez más y más tecnologizados, porque es lo que la tecnología que está disponible nos propone, ¿no? Nos permite modelos de negocios completamente volcados hacia lo digital. Bueno, la auditoría está obligada a transformarse porque tiene que dar respuestas a nuevas necesidades que surgen. Y acá, ahí me interesa hablar, uy, me falta una slide, lo dejé más adelante. Ay, sí, lo dejé más adelante. Bueno, ahora les quiero enganchar con esto. Ahora vamos a hablar de cuáles son esos riesgos que la inteligencia artificial traen y por qué la auditoría tiene que estar hoy despierta, con el ojo bien atento en qué es lo que se está haciendo con esta nueva tecnología. Y antes de adentrarnos en eso y con qué estrategias pueden tener los auditores para monitorear, para auditar estas tecnologías, me interesa estarles compartiendo una ¿sí? Unos pequeños conceptos que para nosotros son parte de nuestro día a día para asegurarnos de que las 100 personas que están acá conectadas y el resto de las personas que lo puedan estar viendo en YouTube, estemos todos familiarizados con estos términos, que son términos que uno los usa en el día a día y que no se nos escapen cosas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, esto es importante, hablamos de la capacidad de las máquinas de mostrar habilidades y comportamientos inteligentes, ¿sí? Acá uno puede decir, bueno, ¿inteligentes para quién? ¿No? ¿Inteligente qué tan inteligente? Bueno, no. Hablamos de habilidades y comportamientos inteligentes. No hablamos en particularidad de ningún tipo de tecnología, sino hablamos de un conjunto general de tecnologías, en donde lo que es inteligente va a estar determinado por lo que los humanos somos capaces de hacer. ¿Sí? Ahí esa palabra inteligente es una palabra que uno la piensa siempre tomando
a lo humano como modelo, ¿sí? Y en donde la máquina hace una respuesta mimética. Entonces, si hay algo que nosotros podríamos estar haciendo, como puede ser clasificar, ¿no? O ir ordenando cosas, y de repente una máquina lo está pudiendo hacer, bueno, ahí vamos a decir que hay una inteligencia artificial. No tiene que ser grandes cosas, no tiene que ser el resumen de toda una enciclopedia. Ya pequeñas tareas que estén automatizadas, vamos a estar hablando de una inteligencia artificial. Y después un concepto que está englobado de esta inteligencia artificial es el universo del machine learning o aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas, depende en qué parte de Latinoamérica se encuentren, por ahí aparece el término utilizado de distintas formas, en donde acá este término lo que nos habla es de esos métodos estadísticos para que las computadoras aprendan. Y ahí subrayo la palabra métodos estadísticos, ¿sí? Vamos a estar hablando de algoritmos, que ahora, voy a ir a la definición. Dentro de Machine Learning se engloban otros términos que son así como muy rimbombantes, como el de Deep Learning, que hablamos de todos estos métodos estadísticos asociados con las redes neuronales. Y también hablamos adentro de Machine Learning, como tenemos redes neuronales, también tenemos todo lo que es IA generativa. Pero, pero ahora para esta presentación, con que nos quedemos con que inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de mostrar habilidades y comportamientos inteligentes, y Machine Learning son el conjunto de métodos estadísticos, genial. Digo, no querramos aprender todo junto, vamos con esto. Que es algo básico, clave para poder entender cómo funcionan. Porque a mí lo que me interesa es dejarles esta idea, que es cómo aprende la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como les decía, es este comportamiento que tienen las máquinas, que está basado, muchos de ellos, en algoritmos, y los algoritmos no son otra cosa que instrucciones que han sido programadas para que se autoajustan a partir de los datos que nosotros les pasamos, ¿sí? Va a haber estos algoritmos, necesitamos entrenarlos y para eso necesitamos datos. Entonces, ¿cómo se entrenan los algoritmos? Los algoritmos se entrenan con un gran conjunto de datos que lo que va, lo que va a estar haciendo es, hablamos de que aprenden por sí mismos, ¿no? Lo que va a estar, la forma en la que están diseñados estos algoritmos es poder detectar patrones en estos datos y luego hay parámetros internos de los algoritmos que se definen en función de los datos. Y ese es el aprendizaje, ¿no? Cuando decimos que el algoritmo aprendió, lo que decimos es que hay un software de computadora que va a procesar estos datos y se va a quedar con los patrones que detecte almacenado dentro de sus parámetros internos. Y ahí vamos a decir que un algoritmo aprendió. Por tanto, cuando nosotros, si a un algoritmo de estos algoritmos de Machine Learning que aprenden de datos, queremos que aprendan eh, a reconocer algo, lo que necesitamos es pasarle un montón de datos. Queremos que aprendan a reconocer manzanas, le vamos a tener que pasar un montón de imágenes de manzanas, ¿no? Y la manzana por arriba, la manzana por abajo, un montón, para que el algoritmo identifique qué es lo que hace a una manzana. Entonces imaginemos que al algoritmo le estamos pasando todas estas fotos de manzanas que tenemos por acá. Entonces, el algoritmo va a poder decir y clasificar qué es una manzana. Pero lo interesante de cómo funcionan, y por qué eso tanto lo repito, es que los algoritmos son específicos de los datos que nosotros le pasemos, porque aprenden de detectar los datos, de detectar patrones en función de los datos que les mostramos. Los algoritmos no tienen la capacidad de generalización. Eso tan humano nuestro, ¿sí? Que nos muestran de niños, ¿no? A los bebés le decimos, esto es un perro, esto es un gato, y los niños ya después saben que es un perro, que es un gato, y no importa la raza de perro que les mostremos, va a tener muy en claro cómo se ve un perro. No pasa con las máquinas, ¿sí? Por eso es muy, pero muy importante cuando nosotros hablamos de la capacidad de la inteligencia artificial, automáticamente preguntar por ¿con qué datos fue entrenado?
inteligencia artificial y datos son dos cosas que van completamente de la mano. Yo recién les mostraba ahí una imagen de un montón de manzanas rojas, hermosas, redondas. Si nosotros la inteligencia artificial la entrenamos únicamente mostrándoles esas imágenes de manzanas rojas, hermosas y redondas, cuando vea una frutilla, ¿vos podés reconocer una frutilla? ¿Qué piensan? ¿Quieren responder en el chat? Les leo brevemente. ¿Vas a ver lo que es una frutilla? No se animan en el chat silencioso. Dice que sí, María Victoria, se arriesgó. Gracias, María. Germán se atajó, dijo, si lo entrenaste seguramente sí. Si yo a mi algoritmo solamente le mostré manzanas, manzanas rojas y redondas, no va a saber lo que es una frutilla, porque nunca le introduje la categoría de frutilla. ¿Y qué va a pasar con las manzanas de distintos colores? La manzana verde o esa manzana ahí más naranjita o más manchada. Son manzanas, tienen la misma forma, pero probablemente tampoco sepa que son manzanas, porque si yo solamente le mostré manzanas rojas y brillantes, no va a tener ni la más mínima sospecha de que las manzanas pueden presentar otros colores. Entonces, ese es el problema. Este es claramente el problema, ya se lo imaginarán, porque ¿qué tengo que hacer entonces? Mostrarle a la máquina toda la variabilidad que hay de los datos que existen sobre los que los quiero entrenar. Sí, definitivamente sí. Si yo quiero entrenar un algoritmo que detecte frutas, le voy a tener que mostrar todo tipo de frutas. Em, Porque si no va a cometer errores. El algoritmo no tiene la capacidad de generalización. De hecho, es lo que más se persigue, lo que más se busca. Hoy las empresas que están desarrollando algoritmos tienen eso como objetivo. La inteligencia artificial general se le habla, ¿no? Que es inteligencia artificial que únicamente existe en la ciencia ficción, que tiene la capacidad de reconocer absolutamente todo lo que está en el mundo. Bueno, la humanidad todavía no ha llegado a eso y es probable que tarde un par de años más en llegar a eso, porque para eso necesitaría estarlo observando todo y estar categorizando todo. Hoy eso es simplemente un proyecto, hoy eso no existe. Y por tanto, eh, quienes desarrollan, tenemos que ser muy cuidadosos para poder identificar estas otras situaciones que pueden aparecer cuando nosotros pensamos en un algoritmo de inteligencia artificial, como lo vamos a hacer ese entrenamiento, y los auditores también, ¿sí? Porque ustedes también van a tener que estar pensando dónde se está utilizando esta inteligencia artificial y si ha sido entrenada para poder captar todo eso eh, toda esa variabilidad que existe en el mundo con respecto a el objetivo con el cual se está trabajando. Entonces, em, ¿cuál les podría llegar a ser el problema, ¿no? Bueno, acá es cuando nosotros empezamos a hablar de sesgos, porque si con la fruta, que no reconozca lo que es una frutilla, una manzana, qué sé yo, es un ejercicio, nos podemos reír, nos podemos asombrar. El problema es cuando estos sistemas no han sido pensados en contextos más amplios, se hacen desarrollos a puerta cerrada, no se le consulta a nadie, no se habla, no se lo prueba, no se lo audita, y estos algoritmos después salen a la luz y ahí empiezan los problemas, porque el mundo real es mucho más complejo que lo que se lo puede imaginar una o dos personas. Entonces, les traigo estos dos casos, uno es del 2018, si no me equivoco, y el otro es, perdón, 2015 y el otro es del 2020. Eh, Mensajes porque me parece que son claros, hay problemas más actuales que yo lo estuve compartiendo en las jornadas, pero no quería pisarme con ejemplos que ya habían visto para las personas que estuvieron asistiendo en las jornadas que se hizo acá en Buenos Aires, pero Mati me dijo que estaba grabada, así que la van a poder encontrar dentro de las grabaciones. Dos ejemplos de cuando la IA falla, ¿no? Un caso es el de Google, digo, no estamos diciendo que falló la empresa de software de unos chicos de la universidad, falló Google, ellos habían desarrollado un algoritmo para poder estar detectando personas, animales, dentro de las primeras experiencias de algoritmos de detección y tenía un problema este algoritmo. Resulta que únicamente lo habían entrenado con personas de rasgos caucásicos, blancas.
Entonces, claro, cuando le mostraban una imagen de personas afrodescendientes que tienen otras características en sus rostros, las etiquetaba como gorilas. Imagínense las repercusiones de esto, ¿no? Porque Google llegó a poner su modelo en funcionamiento. Fueron las personas las que salieron a denunciar este sesgo que estaba teniendo la inteligencia artificial. Un modelo que estaba completamente disponible para que cualquier persona lo esté utilizando. Imagínense si de repente había un equipo que estaba desarrollando una solución y quería trabajar con este modelo de Google para, por ejemplo, no sé, permitir que las personas entren o salgan de una institución, y es un algoritmo que no reconoce gente de color, gente que no sea con rasgos caucásicos. Es tremendamente brutal, o que a uno mismo no le aparezca una etiqueta como que uno es un gorila. Un horror. Y otro caso mucho más actual, que este fue un caso, me pareció fantástico de lo horroroso, ¿no? Porque fue cuando queremos meter tecnología en algo y lo arruinamos completamente, que en el contexto de la pandemia, en Inglaterra los estudiantes tienen que dar una prueba para poder acceder a la universidad en el último año. Entonces, con el contexto de la pandemia, bueno, se habían visto perjudicadas las clases, y ahí lo que se les ocurrió al gobierno inglés fue aplicar un algoritmo para que corrija, eh, para que estime cuáles serían las notas de esos estudiantes en función em, de información histórica que tenían y de resultados previos de esos mismos estudiantes. Y lo que terminó pasando fue que, claro, esos datos históricos, con lo que cargaban eran con una historia, y esa historia era la historia de que los colegios privados solían tener mejores calificaciones que los colegios públicos. Entonces, a todos los estudiantes de colegios públicos los perjudicó el algoritmo, por default, simplemente por pertenecer a un colegio público. Y de esa forma no importaba si los estudiantes en escuelas públicas habían tenido un excelente desarrollo, porque se veía completamente opacada por la historia que tenía la institución donde pertenecía, que es un sesgo gravísimo, ¿no? Porque estamos hablando de discriminar estudiantes por el colegio en donde pertenecen. Nada, también. Otro revuelo enorme, este fue un tremendo revuelo que puso en graves aprietos al gobierno inglés, em, porque si bien después salieron a pedir disculpas, ya habían sido informadas esas notas para los estudiantes. Esos estudiantes estaban en una situación de pedir los ingresos a las universidades, y terminan perdiendo el año porque hay periodos, y con todo esto no llegaron no llegaban las notas a estar firmes en los legajos para poder pedir los ingresos a la universidad. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado, porque las consecuencias que pueden tener son graves, son grandes, y podemos estar afectando muchísimas personas simplemente por eh, no estarlas evaluando como corresponden, ¿sí? Hablamos de inteligencia artificial y yo arrancaba haciendo la broma, ¿no? de cuáles son las IAs con las que nos enfrentamos desde temprano en la mañana, pero bueno, después vemos que los sistemas terminan tomando decisiones en situaciones que son críticas. Y están así, ¿no? Que el foro de Latin American Recent Focus prevía, ¿no? Hacía una evaluación de cuál era el riesgo de estas tecnologías el año pasado y lo ponía en quinto lugar. Ya para este año lo considera en un cuarto lugar, y contempla que dentro de los 3 años va a estar en segundo lugar, ¿sí? Hoy, cuando hablamos del nivel de riesgo de estas tecnologías, el nivel de riesgo, lo que vemos es que va creciendo. Si hoy está en el cuarto lugar, se lo está poniendo en un segundo lugar en el cortísimo plazo. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, un poco
es lo que les mencionaba recién, decisiones injustas y discriminatorias, la falta de la explicabilidad, porque también la dificultad muchas veces está en cómo explicamos que se tomó una decisión, nos cuesta explicarlo, riesgos legales y regulatorios, eh, porque, porque si nosotros estamos afectando a una persona, podemos incurrir en, en la afección de sus propias leyes, en su defensa, la pérdida de la confianza de los clientes, ¿no? Para dentro de una empresa o institución, y también el otro extremo, ¿no? Si nos ponemos muy conservadores y decimos, bueno, acá no va a haber inteligencia artificial o desconfiamos al 100% de la inteligencia artificial, lo que termina pasando es un estancamiento de la innovación y por tanto una pérdida de una ventaja competitiva, ¿no? Que la organización pueda llegar a tener. Entonces, la inteligencia artificial la queremos, nos gusta, entendemos que nos simplifica gran parte de nuestro esfuerzo en las tareas que realizamos, pero hay que controlarla. Y en este sentido, seis puntos sobre los que tenemos que prestar atención al momento de controlar la inteligencia artificial. Ahora son los títulos, pero los vamos a ver en detalle. Primero, tener un gobierno, un modelo de gobierno para esta inteligencia artificial, quién desarrolla, cómo desarrolla, con qué objetivo, gobierno, ¿no? ¿Quién va a ser responsable, quién va a auditar? Necesitamos medir el desempeño, ¿sí? Porque son algoritmos que con el tiempo pierden la eficiencia. Este factor de caja negra, qué tan explicable es esto que hace la máquina. El factor humano y el sesgo algorítmico, cuáles son eh, todos, en todas las situaciones podemos sacar al humano, ¿sí? Como pregunta. ¿Es esta la actividad que queremos automatizar y el factor humano es clave o no? ¿Cuál es la calidad de los datos y el gobierno de los datos? Entonces, cuando hablamos del gobierno de la inteligencia artificial, súper importante, es el modelo de gobernanza del uso responsable de la guía de Telefónica, que fue uno que me parecía que estaba bueno compartirles, es poder establecer cómo se va a dar ese gobierno, poder tener políticas claras sobre quiénes son las personas que desarrollan, quiénes son las personas que validan, que ese modelo esté esté de acorde y en línea con las políticas de la institución, cómo va a estar constituida la auditoría, en qué momento entra, cada cuánto se va a realizar, cuáles van a ser, ¿no? Eso en cuanto a las responsabilidades, pero también es cómo se va a documentar los modelos, en qué estadios vamos a considerar que se encuentran, cuáles van a ser las métricas que vamos a estar evaluando. Cuando hablamos de gobierno de la IA, hablamos de tener una serie de políticas y procedimientos para que toda la organización esté trabajando alineada, ¿no? Y que no tengamos después eh, equipos tipo silos que estén haciendo desarrollos que terminen impactando en tareas operativas y perder control sobre ese tipo de prácticas. Luego, esta es otra cuestión técnica, pero que me interesa que se vayan con esta idea. Cuando nosotros hablamos de tener un modelo de inteligencia artificial, ok, esa es la parte de desarrollo, pero hay otra parte posterior que es, bueno, este modelo performó como en términos satisfactorios, es decir, eh, se obtuvieron métricas de error que están acorde a lo que nosotros estamos esperando para este objetivo, ¿sí? Y este modelo lo tengo que poner en producción. A veces que algo esté en producción es que esté eh, subido a un servidor, conectado a base de datos y que después la salida del modelo se genere en otra base de datos. A veces es algo que se corre de forma local en una computadora eh, por una persona manual, ¿no? Y que una vez por mes ejecuta el script y obtiene un resultado, sea como sea, pero vamos a tener siempre esa etapa. Nosotros vamos a tener por un lado el modelo en etapa de desarrollo, yo les hablaba después de la validación, después la parte de implementación de este modelo, que es en donde ya está funcionando, y después una vez que el modelo está implementado, lo que decimos es que este modelo ya fue entrenado y por tanto ahora este modelo está trabajando sobre datos nuevos, datos que nunca vio y datos que también
pueden cambiar con el tiempo, porque sobre todo si el modelo de inteligencia artificial está pensado para tomar decisiones sobre, sobre las acciones, ¿no? Esas acciones que se toman después pueden impactar sobre las mismas variables o los mismos datos que son de entrada al modelo. Entonces, ahí lo que hablamos es que los modelos tienen un drift, ¿no? Como que eh, pierden calidad. Eh, entonces vemos que con el tiempo, esto es un modelo teórico, ¿no? Con el tiempo esa calidad de los modelos empieza a decaer. Bueno, eso hay que medirlo porque no podemos creer que nuestro modelo, porque funcionaba de 10 hace 5 meses atrás, hoy va a estar funcionando de 10. Eso es, eso hay que medirlo, hay que establecer métricas, hay que establecer también un periodo de evaluación que va a estar completamente relacionado con cuál es el objetivo de ese modelo, porque si mi modelo lo utilizo para predecir algo y únicamente utilizo datos mensuales, bueno, quizás con que lo evalúe una vez cada 2 meses me alcanza, pero si yo estoy tomando decisiones con datos que son cada 5 minutos, bueno, quizás ese modelo lo tengo que ver antes, no puedo estar esperando 2 meses para volverlo a ver. Esto también, para que lo tengamos en cuenta. Luego, voy más rápido que siendo de tarde, el factor caja negra de los sistemas de inteligencia artificial. Hay algoritmos, esto que habla, algoritmos son pasos lógicos, secuencias que están programadas. Y lo que interesa es, lo que hablamos del entrenamiento, es que los patrones van a ser almacenados como números adentro de los algoritmos. Bueno, hay algoritmos que por cómo están pensados, son más fáciles de explicar cómo tomaron una decisión. Em, por ejemplo, lo de los árboles de decisiones. Uno puede mirar adentro de ese algoritmo y decir, ah, le dio más peso a esta cosa y menos peso a esta otra cosa. Pero hay algoritmos que son mucho menos transparentes. Por ejemplo, las redes neuronales. La red neuronal es súper compleja, no me quiero ir demasiado en tecnicismos, pero incluso hay investigaciones que lo que muestran en esto de aplicaciones fallidas es que a veces la máquina aprendió, pero no aprendió lo que nosotros queríamos que aprenda. Nosotros cuando decimos, bueno, yo quiero que me reconozca una persona y que no me reconozca y no me catalogue como un orangután. Ok, pero por ahí, si yo todas las fotos de las personas las estoy dando con un fondo blanco, por ahí cuando después le muestre una foto de una persona con un fondo rugoso, no las puede reconocer, porque el algoritmo aprende de lo que nosotros le damos, como les decía, no aprende lo que yo quiero que aprenda, o tengo que hacer acciones para que aprenda. Entonces, eso lo que decimos es que pierde transparencia y y por tanto se convierte en un modelo de caja negra. Bueno, nosotros tenemos que, los auditores tienen que estar ahí eh, pidiendo que, para empezar, que se reduzca, ¿no? Cuanto nuestro modelo mayor interpretabilidad tenga, mejor. Entonces, tratar de dejar este uso de redes neuronales para casos en donde realmente se utiliza. Eh, pero por otro lado, hay un montón de técnicas que nos permiten darle transparencia, que es lo que pasa incluso en algoritmos que ya por sí no son transparentes. Bueno, los equipos de trabajo tienen que tener estas prácticas como algo habitual. Em, Esto se los traía un poco para comentarles cómo ya la Unión Europea está diciendo, che, estos sistemas de inteligencia artificial para estos casos está prohibido, mientras hay otros que los consideran de altos riesgos y otros con obligación de transparencia y otros que sí, está todo genial, el riesgo es mínimo, porque va a haber cosas que está genial automatizarlas y va a haber cosas en donde no queremos sacar el factor humano del medio, porque la persona que está en un punto crítico de una operación carga también sobre su persona la responsabilidad y va a haber procesos en donde está bien que haya una persona que esté cargando con esa responsabilidad. No sé, pensemos en un caso de salud, ¿no? Em, por ejemplo, acá dentro de las cosas que en donde hoy se consideran con un riesgo inaceptable, por ejemplo, la clasificación de personas en función de su comportamiento social, ¿no? Decir que alguien es voy a utilizar un caso extremo, ¿no? Que es un delincuente porque vive en tal lugar. eh,
son cosas que son realmente inaceptables y el auditor está también ahí para decir, che, con esto sí, con esto no, porque a veces los equipos de desarrollo, no por mala fe, sino bajo la voluntad de hacer más eficientes los procesos, por ahí pierden un poco de vista, bueno, cuáles son estos límites éticos. Y también la responsabilidad de la auditoría poder estar formando y capacitando a los equipos. Y les adelantaba ya que todo depende de la calidad de los datos. Ahí hay una frase muy usada que es, uno al modelo le mete basura, el modelo saca basura. Eh, la calidad de los datos es algo para ver, también porque estos datos van a hablar de qué tanto se puede estar representando esta variabilidad que existe en los ambientes reales. Entonces la calidad de datos es importante. Y acá, discúlpame Carlos por todo este uso del tiempo, también está la pata de gobierno de datos, ¿sí? Porque los datos tienen que tener calidad y no podemos pensar en calidad de los datos sin hablar de un gobierno de datos. Gracias, Nati, por el pase y bueno, vamos a tratar de mantener un poco ya en aras del tiempo que tenemos avanzado, eh, la audiencia con este tema que a la final, como bien lo has ejemplificado en muchos de los casos que has comentado, las decisiones, los modelos, el manejo de la inteligencia artificial se basa en datos, ¿sí? O sea, todo esto gira alrededor de datos y de alguna forma para los auditores, para todos aquellos que de alguna manera trabajamos directa o indirectamente con este tema de datos, es todo un mundo, ¿sí? Que actualmente hace que la labor del auditor cambie un poco de enfoque, de visión y de alcance también, porque de alguna manera empezábamos de hace mucho, hablábamos de auditoría en los procesos, hablábamos de auditoría en las aplicaciones, hablábamos de auditoría en los servidores, cuando metiéndonos un poco más en lo técnico. Sin embargo, ya llegamos tal vez a uno de los puntos más bajos de todo lo que sustancia a esa transacción, a ese proceso, y es el dato en sí. O sea, ya lo que buscamos cuidar, lo que buscamos auditar, lo que buscamos validar son los datos en términos de poder tomar buenas decisiones, en términos de que nuestros sistemas funcionen bien, en términos de que la inteligencia artificial, que es lo que comentaba, funcione bien, ¿sí? Y de alguna manera hay que cuidar muchas variables en ese esquema de datos, ¿no? Desde el cómo lo manejamos, desde quién lo toma, desde para qué lo usas. Mencionabas también un tema ético, ¿sí? Que juega dentro del concepto. Si quieres, vuelve una más atrás, Nati. Eh, no, perdón, más adelante. Hablábamos del tema de la ética, ¿no? Y en todo lo que entonces establece un esquema de gobierno, ¿sí? Le definimos como que el gobierno van a venir siendo aquellas políticas, aquellos roles, aquellas funciones que van a buscar establecer ese control, gestión a nivel de los datos. Y aquí empezamos a ver, cuando hacemos toda la evaluación del dato, del transitar de los datos, es muy grande dentro de la organización, cuando hablamos de datos, todo lo que tenemos que cuidar del contexto dato y todo lo que tenemos que validar en un rol de auditor en ese esquema, ¿no? La organización en sí, para poder establecer gobiernos de datos, van a tener que trabajar en muchas definiciones propias de responsabilidades, como dije, políticas, procesos robustos en lo que tiene que ver a la captura, al proceso, a la gestión, al ciclo de vida de los datos, en cómo se almacena, cómo se garantiza la seguridad, cómo garantizas el entorno regulatorio. Hay muchas condiciones que como auditores hay que tener en cuenta al momento de querer validar y auditar procesos que están en manejo de gobierno de datos. Por lo tanto, es importante tener y tal vez contar en algunos casos con herramientas, ¿sí? Para poder manejar y aprovechar tanto la tarea de auditar como también dentro de las organizaciones la tarea de poder gestionar y controlar esos datos, ¿sí? Porque estamos hablando de cantidades en aquellas empresas y organizaciones que trabajan con el dato como una base esencial. Estamos hablando de mucha información. Imagínense un Amazon, un Google, un Meta trabajando, procesando la cantidad de datos que recolecta en algunos casos y en algunas herramientas, y esto lo mencionabas también, Nati, a veces con o sin permiso, consentimiento del usuario. O sea, a veces pensamos, entramos, navegamos en el teléfono y no nos estamos dando cuenta que le estamos entregando datos a todas estas herramientas todos los días para que, de alguna manera, a través de estos procesos de inteligencia artificial puedan interpretar, en algunos casos, nuestros comportamientos, qué vamos a hacer, predecir hacia dónde queremos ir,
a qué hora vamos a salir a algún lugar. Estos temas hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Desde lo que es la gestión propia de nosotros como personas, en darnos cuenta la cantidad de datos que entregamos, que estamos entregando, y como digo, en algunos casos sin consentimiento, en otros sí, pero a veces no lo vemos, no lo validamos, no nos preocupamos por entender cuando hacemos un clic y aceptamos una de las condiciones de estas aplicaciones, hasta dónde es invasivo el contexto de la adquisición de los datos que podemos estar generando en cada una de nuestras acciones. Si quieres, avanza, Nati. En este caso, entonces, si hablamos de gobierno como un contexto de políticas, de procedimientos, de roles, podemos delimitar, para efectos de ir enfocando tal vez tareas de auditoría, componentes básicos de lo que tiene que ver el gobierno, ¿no? Definición de políticas, ¿sí? De procedimientos, de estándares, de roles y responsabilidades, sí, aquí este tema es importante tenerlo claro porque cuando hablamos de gobierno de datos entran en juego una cantidad de roles interesantes que a efectos de la tarea del auditor hay que entender cuál es la función de cada uno de esos roles dentro de una estructura de gobierno, ¿no? Empezamos a hablar de un CDO, de un Chief Data Officer, empezamos a hablar de un Data Owner como propietario de los datos, empezamos a hablar de Data Steward, Data Architect, Data Analyst, Data Science, Data Engineer, una cantidad de roles que cada uno tiene una función específica dentro del modelo de gobierno. Sin embargo, al auditar también hay que entender qué tipo de organización estamos auditando, en dónde posiblemente vamos a encontrar esos roles y dónde no vamos a encontrar esos roles, y en donde se pueden ir suplantando de alguna manera esos roles con funciones antiguas que se venían de estructuras técnicas o estructuras de procesos normales para comenzar a generar funciones basadas en lo que es el control y gestión de los datos. Y bueno, la parte de las herramientas, cada día más van saliendo mucho más herramientas. Aquí también hay que tener un ojo muy claro porque hay muchas herramientas, pero en el tema datos hay muchas herramientas donde cada una hace algo específico para el mundo datos, ¿sí? Y eso es importante que lo tengamos claro cuando vamos a auditar qué es lo que vamos a auditar en alguna de estas herramientas que puede servir o estar de base en el gobierno de datos de la organización. Entender cuál es el fin de la herramienta para saber qué es lo que vamos a ir a evaluar, qué es lo que vamos a ir a verificar, y todo esto, ¿sí? Estos componentes entran dentro de un contexto también de gestión del propio dato que tiene que ver con la identificación, la clasificación del dato, ¿sí? Y cuando hablamos de clasificación empezamos a entrar en juego donde entran temas regulatorios, entran temas de negocio, entran temas operativos. Entonces necesitamos tener esquemas de clasificación de estos datos para poder también manejar criticidades dentro de lo que es la propia gestión y a nivel del auditor poder entender por dónde arrancamos un proceso de auditoría, ¿sí? Porque esto es muy amplio y de alguna manera hay que tratar de segmentarlo si queremos de verdad hacer un buen trabajo e ir al detalle o apuntar a los temas que en realidad puedan ser interesantes al negocio, a la empresa y determinar claramente dónde puedan estar esas brechas que tenemos que atacar. El tema de calidad del dato es algo básico, esencial para los temas de lo que es inteligencia artificial. Es sumamente importante por lo que mencionaba Nati, ¿no? O sea, las decisiones que toman estos modelos se basan en los datos y precisamente en esa calidad de información de datos que tenemos registrado. Por lo tanto, los procesos de control y monitoreo tienen que ser permanentes en ese sentido y garantizar todo lo que es la parte de la trazabilidad, ¿no? El dato dentro de lo que es una organización transita por todo un conjunto de cambios desde el momento que se captura hasta el momento que se almacena, ¿sí? Hay diferentes etapas que le van dando cambios al dato y también hace que esos datos formen parte de otro conjunto de datos. Por lo tanto, esos temas también hay que tenerlos claros, cuál es la trazabilidad de esa información. Comienzan a entrar conceptos como el linaje de datos, cuál es, digamos, es la trayectoria, cuál es en realidad todo ese ciclo de vida del dato en sí. Y eso, todos estos temas hay que familiarizarse desde el mundo de la auditoría, del auditor, para poder entender dónde va a ir enfocando nuevamente estas partes de lo que es el gobierno de datos. Por eso, de alguna manera, definimos que hay muchas variables a tomar en cuenta en lo que corresponde a la auditoría. Y en ese caso hablamos también, empezamos a identificar riesgos, ¿no? O sea, cuando un auditor va a trabajar, lo primero que empieza a ver, bueno, ¿qué riesgos tenemos en estos procesos, en lo que voy a ver?
Y cuando hablamos de datos, se nos abren una cantidad de riesgos, muchos asociados a procesos que ya existen dentro de las organizaciones, que ya veníamos auditando, pero como digo, estamos bajando a un nivel, digamos, de donde se empiezan a generar todas las decisiones, se empiezan a motorizar todos los procesos, de donde las aplicaciones empiezan a alimentarse para funcionar, para hacer, digamos, su objetivo. Por lo tanto, los riesgos empiezan a tener otro concepto en sí, ¿no? Y hablamos por lo menos desde la base de no tener un gobierno formal de datos, ¿no? O sea, puede ser uno de los principales riesgos, organizaciones que todavía no dimensionan, no entienden el que procesan datos, tienen datos, así a veces se piensa de que, bueno, yo no genero transaccionabilidad con mis clientes, no hago operaciones, sí, pero por lo menos las empresas de producción, las máquinas funcionan con datos. Y datos que pueden ser analizados y optimizados para poder mejorar una cadena de producción, para poder mejorar todo un proceso de abastecimiento. Todavía las organizaciones no terminan de entender que tienen mucha información, muchos datos, mucha esencia dentro de sus procesos que todavía no han comenzado a analizar y de alguna manera no han comenzado a atacar. Por lo tanto, uno de los principales riesgos que tenemos es la parte de no tener un gobierno en sí. No existen procesos o los procesos están duplicados. Nadie mide el tema del cumplimiento normativo, almacenamos a veces datos de clientes, datos importantes que tienen regulaciones que aplican sobre eso y ni siquiera sabemos que estamos propensos a ese tipo de regulaciones y el auditor tiene que poder identificar todo esto y alertar a la organización en ese sentido. Después hablamos de todo lo que tiene que ver con calidad de datos, ¿sí? Un poco lo que mencionaba Natasha, ¿no? Decisiones erróneas o basadas en información incorrecta. Estas decisiones de decir que la persona era blanca y resulta que no reconocía a una persona de color, se basa en que los datos no estaban en el modelo, ¿sí? O la calidad de esos datos no era precisa, no era exacta y nadie lo vio, ¿sí? Nadie lo analizó y de alguna manera lo que no se dieron cuenta es que posiblemente faltaban datos. Entonces, esa calidad de datos que tiene que ver con el dato ya cargado, pero también con la inexistencia de datos. ¿Para qué? Para que los modelos puedan funcionar. Por eso cada modelo de alguna manera de inteligencia artificial tiene un objetivo y hay que analizar bien cuál es el tipo de datos, qué información necesita ese modelo para funcionar y tener toda la cobertura de poder analizar esa definición de los datos dentro de las estructuras de las organizaciones. La pérdida de oportunidad de negocio dada hoy, insisto, aquellas organizaciones que todavía no tengan un tablero de gestión de datos, que tal vez sería lo más básico para poder tomar decisiones con sus datos, con sus procesos, le falta todavía mucha trayectoria y se están quedando muy atrás, ¿sí? En lo que es la definición de la tecnología y lo que hoy la inteligencia artificial y el mundo de los datos puede ofrecer como ventaja. Integración deficiente de datos, esto lo vemos más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Tenemos mucha dificultad dentro de una misma organización para ubicar un único dato. Tenemos muchos sistemas con el mismo dato registrado y en algunos casos el mismo dato en sistemas diferentes dentro de la misma organización están guardados y tienen una interpretación diferente. ¿Por qué? Porque se capturaron por fuentes que no eran únicas, porque en un proceso de migración o de cambio de un sistema a otro nadie validó el dato y por alguna razón tuvo una transformación o se envió un dato ya procesado y transformado en algún ciclo de la organización y el dato entonces pasó al otro sistema no como un origen, sino ya como un uso dado después de un proceso de transformación. ¿Y eso que genera? Genera retrasos en la entrega de información clave. ¿Sí? Cada día vemos que en algunos casos los entes reguladores que están sobre las organizaciones piden información para ya y a las organizaciones cada vez se les hace más difícil responder ese ya. O sea, tardan más en procesar, en armar la información para poder cumplir con un requisito que de alguna manera empiezan a entrar en dificultades de cumplimiento regulatorias y eso tiene que atenderse. Después está todo lo que es una mala gestión de los metadatos, ¿sí? Datos maestros inconsistentes, desactualizados. Cuando hacemos referencia a la inteligencia artificial, y lo planteaba Natalia hace un momento, hay que ver también esa periodicidad con la que los modelos de inteligencia funcionan para saber los datos en qué momento pueden quedar desactualizados para una decisión. Sí, o sea, no es solo tener un proceso de captura, hay que evaluar directamente esos datos si la periodicidad de captura, de manejo, está acorde con lo que los resultados esperan para tomar una decisión acertada.
Entonces, esos temas también hay que verlos. Incumplimiento normativo, sí, lo decía desde la parte del gobierno, es una consecuencia de la consecuencia del no poder tener un gobierno. Bueno, puede caer a la final en un incumplimiento normativo que puede traer suspensión de operaciones, litigios, multas, sanciones, toda una serie de temas que hay que tenerlos en cuenta. La falta de cultura de datos creo que es un elemento básico y cada vez que nosotros trabajamos, encontramos que, que esta definición, hablar de datos en algunas organizaciones todavía no se entiende ni qué significa, cuál es el impacto, y ese tema también arranca desde la cultura propia de las organizaciones. Entonces hay que trabajar esos temas, hay que trabajar el esfuerzo, entender los datos, qué maneja la organización, en dónde tiene sus puntos críticos para comenzar a poder hacer fuerza en ello. También tenemos temas de retención excesiva e insuficiente de datos. Este es un tema que tal vez técnicamente hablando tiene mucho tiempo, ¿sí? Siempre hablábamos de, por lo general a los auditores les gusta hablar en la parte técnica mucho de los logs, de que se almacenen los logs, de que se guarden logs de todo lo que se hace. Bueno, también una retención excesiva de datos e insuficiente puede generar costos muy altos para la organización. Todo esto a la final hay que medirlo, hay que trabajarlo. eh, Todo lo que es la retención excesiva y también el manejo, los datos por lo general o la información también tiene periodos de vigencia, ¿sí? En la cual nosotros debemos entender hasta dónde podemos o deberíamos tener esos datos guardados dentro de nuestras organizaciones como soporte de nuestras operaciones. Esa definición también hay que darla porque pertenece al ciclo de vida del dato, ¿no? Lo que es el proceso de la eliminación y, digamos, la salida de ese dato de nuestra estructura organizativa, hay que entenderla para minimizar costos y también para no entrar después en situaciones que nos puedan generar alguna sanción o algún incumplimiento. Y lo que es temas de violaciones de seguridad, creo que es parte de hoy también del día a día, ¿sí? Todo lo que tiene que ver cuando hablamos de ciberataques y hablamos de incidentes de seguridad, lo primero que se está atacando no es tanto la inhabilitación de la operación de la empresa, sino es tratar de obtener datos para poder tener un beneficio adicional, ¿sí? Y esos datos van desde los propios de la organización, desde lo que tiene que ver con las personas. Entonces, todos los esquemas donde nosotros manejemos datos hay que garantizar niveles de seguridad y ahí, insisto, es donde la auditoría tiene que ir a poner los focos, ¿no? O sea, cómo la organización garantiza, cómo la organización está cuidando todos esos datos, tanto de terceros como propios de la organización, que de alguna manera pueden ser ventaja para competidores, el tener esos datos de alguna manera en tomas de decisiones. Si quieres, avanza, Nati. Y aquí entonces empezamos a hablar, tal vez, decimos, bueno, metodología de auditoría, todos los que somos auditores diremos, bueno, sí, hay que planificar, hay que ejecutar y hay que hacer después la evaluación y reporte. Está bien. Es lo básico que de alguna manera dentro de una metodología de auditoría tendríamos que trabajar. Aquí la consideración que traigo es que como auditores nosotros tenemos que entender bien cuál es la organización que tenemos para saber qué tipo de auditoría tenemos que aplicar, hasta dónde tenemos que ir a una profundidad de auditoría o hasta dónde tendremos que hacer una evaluación tal vez de un modelo de diseño y tratar de participar más como apoyo de la organización para poder establecer una cultura de datos y un gobierno de datos dentro de ella. Eh, Estos temas de medición también hay empresas que son, podemos categorizarlas como poco maduras, ¿sí? Y empresas maduras. En aquellas empresas poco maduras, como digo, la tarea del auditor creo que tiene que ir más apuntando a poder dar ese valor adicional a la organización, dando, digamos, las diferentes recomendaciones, implementaciones, medir hasta qué punto, qué tipo de datos son los que podrían arriesgar el negocio y trabajar en ese sentido, ¿no? Pero cuando tenemos empresas maduras, tenemos que bajar un poco más el nivel, empezar a ver, a validar temas de calidad de datos, a validar temas de métricas, de KPI, de procesos de captura de datos, de almacenamiento. Empezamos a ver temas complejos de cifrado, de resguardo. ¿Qué pasa si se llevan la información? Bueno, si se llevan la información cifrada, van a tener un punto tal vez de control que vulnerar más allá de llevarse el dato porque se lo estás llevando todavía con una capa de seguridad adicional. Bueno, ese tipo de validaciones y de controles son los que el auditor en empresas ya maduras, donde esto está, digamos, de una manera trabajado, es lo que tenemos que ir a ver. ¿Sí? Y aquí es donde en realidad el auditor también tiene que estar preparado para poder ir a ver eso, detectar eso y poder evaluar y opinar sobre eso. ¿Sí? O sea, que no se les pasen cosas básicas donde tal vez por no tener esa capacidad o ese skill necesario, no puede detectar tal vez algunas cuestiones técnicas que pueden hacer que el proceso quede en riesgo. Entonces, el tema de capacitación está. Entonces, entendiendo qué tipo de empresa
vamos a auditar cuál es el modelo de madurez que tiene, podemos entonces establecer una metodología y un alcance de auditoría acorde a esa empresa, ¿sí? O sea, esto digo para que también el tiempo, el proceso de los auditores sea más óptimo y que de alguna manera veamos bien qué es lo que vamos a trabajar. Nati. Y aquí, de alguna manera, en estas siguientes láminas, lo que traté fue de ejemplificar un poco cuando hablamos de auditoría, bueno, a dónde posiblemente tenemos que apuntar, ¿no? Aquí son pocos ejemplos porque la verdad que hay mucho de dónde tomar, y cada uno de estas tal vez pruebas, funciones, habría que ver, como digo, el nivel de madurez de la organización. Lo dividí en tres, tal vez en tres tipos, ¿no? De pruebas, ¿no? Hablábamos primero de lo que tiene que ver gobierno. Si hablamos de gobierno, mínimamente y entendiendo lo que es el concepto, podríamos trabajar en tres aspectos básicos que tienen que ver con todo lo que es la formalidad de políticas, procedimientos, marcos de gestión, estándares, ¿sí? Revisar que en realidad exista un contexto formal de operatividad del dato, ¿sí? Y del gobierno y de las estructuras que van a gobernar toda esa operación dentro de la organización. ¿Y qué necesitamos? Bueno, políticas, procedimientos, minutas donde tengamos reuniones de los temas discutidos. A veces muchas cuestiones no llegan a un procedimiento, pero por lo menos quedan reflejados en decisiones que van de alguna manera orientando a la organización a hacer cosas, ¿sí? Como digo, va escalando el nivel de madurez y es donde tenemos que también entender qué es lo que vamos a ir a ver y qué es lo que tenemos, qué es lo que nos podemos encontrar, ¿sí? Hay que manejar los dos escenarios. Después tenemos todo un tema de roles y responsabilidades. Como lo mencioné anteriormente, cuando hablamos de gobierno de datos, entran en juego una cantidad de roles que no eran propios de la naturaleza de las organizaciones, ¿sí? Y en algunos casos, cuando se está trabajando en implementación de gobierno de datos, no podemos crear estos roles adicionales dentro de la organización, sino que tomamos los roles que ya existen y le damos una tarea adicional de ayudar a gestionar el gobierno del dato dentro de la organización. Esto también hay que entenderlo al momento de auditarlo y saber manejar un poco lo que sería esa definición, esa segregación de funciones y responsabilidades de cada una de las personas que va a cumplir estos roles, entendiendo que hay organizaciones donde están los justos y bueno, hay que tratar de distribuir eh, esos roles y esas responsabilidades en las personas que están. Y como digo, dependiendo de la madurez de la organización, tratar de ver si todos los elementos de un buen gobierno de datos, todos los roles se cumplan, desde tener un CDO, un data owner, por lo menos propietarios de datos que puedan ayudar en la identificación, toda la parte técnica que pueda ayudar al modelo de la gestión de la seguridad de esos datos en el almacenamiento. Bueno, eso hay que tratar de verificar si existe y si no existe, como digo, tratar de ver si se puede ir conformando o por lo menos dando ciertas responsabilidades. ¿Y qué tipo de evidencia vamos a buscar? Bueno, organigramas, manuales, todos estos temas que de alguna manera definen esos roles y esas responsabilidades dentro de la organización. Y como tercer elemento hablamos de cultura de datos y capacitación, ¿sí? Evaluar si las personas han recibido formación de gobierno de datos. Me acuerdo en un momento en alguna charla que estaba dando, pregunté si las personas sabían lo que era un dato personal en términos del dato en sí, o sea, qué valor en sí corresponde a un dato personal, a un dato sensible, ¿sí? A efecto de todo lo que pueden ser las leyes de protección de datos personales. Y las personas no tenían conciencia de qué era, entendiendo que de alguna manera trabajaban mucho con este tipo de datos, no entendían el impacto de qué era lo que operaban en sí, más allá de la tarea del día a día que hacen dentro de la organización, no entienden la responsabilidad de los datos que manejan y lo que puede implicarle a la organización y hasta a la persona en sí el no tener la conciencia y el control adecuado de esos datos. Y eso es parte de la cultura y de la capacitación que hay que entregarle a todos los empleados de las organizaciones para que entiendan en dónde tienen una mayor responsabilidad y dónde tendrían que aplicar un mayor control de validación, de verificación, porque manejan datos críticos, datos sensibles, datos operacionales que pueden afectar a los procesos de manera drástica. Y, como digo, las evidencias hablan por sí solas también, ¿no? Registros de capacitaciones, encuestas de satisfacción, consultas, charlas, donde de alguna manera todo esto se pueda transmitir. Si quieres, adelante, Nati. Y después entramos un poco en la parte más técnica, ¿no? Tal vez decir, bueno, el ciclo de vida del dato. Ya el dato sabemos que está dentro de la organización, sabemos que para algo sirve, pero necesitamos tener todo el control
la garantía que de alguna manera le dé esa seguridad y en todo lo que sería el ciclo de vida, ¿no? Hablamos de capturas de procesamiento. ¿Cómo determinamos que esos datos que están entrando a la organización son datos, digamos, con calidad, son datos exactos? Hay datos que en realidad tienen una sola interpretación y no puede tener otro valor, y tenemos cómo poder validar la esencia de esos datos, ¿sí? Cuando capturamos datos a través de aplicaciones, tenemos la posibilidad de poder colocar dentro de esa captura de datos controles de verificación. Si estoy recibiendo un DNI o una cédula de identidad o un valor que de alguna manera establezca la identificación de esa persona, en algunos casos hay cálculos matemáticos o algoritmos que te permiten determinar si ese DNI o ese valor es correcto o no es correcto, y podemos ir descartando y podemos ir garantizando que la entrada de datos es adecuada. Bueno, el auditor de alguna forma tiene que poder identificar también por dónde, o sea, cuáles son en todos esos procesos de captura de datos, de origen de datos, para poder determinar qué tipo de prueba hacer, y tomar, como digo, aquellos procesos tal vez que tengan mayor valor para poder trabajar en una distribución adecuada de estas pruebas, ¿no? Pero tratar de garantizar datos completos, que no sean incorrectos, que no haya datos duplicados, que no estén en formatos y políticas internas establecidas. Aquí cuando hablamos es tal vez el proceso de captura normal y sencillo, ¿no? Pero estamos hablando a veces cuando hacemos migraciones de sistemas, cuando hacemos migraciones de datos. Ahí todavía ahí viene una cantidad de problemas mayores, porque estamos hablando de que esos datos no entraron por el mismo proceso fuente, no entraron por la misma aplicación. Por lo tanto los controles de validación pudieron no ser los mismos, no tener la misma integridad, y resulta que todo eso lo vamos a llevar a un lugar único, y estaríamos entonces uniendo un mismo dato con diferentes valores, pero tal vez con la misma identificación de una persona, por poner un ejemplo. Entonces, todos esos temas de integridad hay que garantizarlo en los diferentes procesos que se hacen dentro de las organizaciones, como digo, desde la captura hasta una posible migración de datos, una fusión entre empresas, vienen datos de dos orígenes diferentes también. Bueno, todo eso hay que tratar de controlarlo. ¿De qué manera? Bueno, con políticas de captura, con ejecución de pruebas de validación de datos. Gracias a toda la tecnología, hay muchas validaciones que se pueden hacer en tiempo real, ¿sí? Y de alguna manera prevenir que entre al circuito de gestión de datos, datos que no estén validados, que no sean correctos. Entonces, bueno, todos esos tipos de pruebas hay que tratar de identificarlas y aplicarlas, ¿no? Y después hablamos también del tema de almacenamiento, que no es menor, en el sentido de poder después establecer una clasificación, una determinación de qué datos son críticos, cuáles no. ¿Cómo protejo yo esos datos en el proceso de almacenamiento, en la estructura de almacenamiento del día a día? Y ahí es donde algunas buenas prácticas y hasta regulaciones en algunos países te piden que los datos, dependiendo de su clasificación o su criticidad, los datos tienen que estar encriptados, tienen que estar ofuscados. Y cuando hablamos de estas cosas, lamentablemente hablamos de inversión, ¿sí? Hablamos de que para poder aplicar este tipo de transformación y de procesos dentro de las estructuras de datos de las organizaciones, hay que colocar dinero, hay que hacer inversión en herramientas, y de alguna manera lo que nosotros como auditores podemos determinar es si esos procesos de clasificación, de categorización de los datos es correcto, y que no se genere una sobreinversión, ¿sí? En herramientas que están protegiendo datos que en realidad para la organización no son críticos, no digamos que no son importantes, pero también hay que valorizar en donde de alguna manera se van protegiendo de mayor o menor forma esos datos, ¿no? Entonces, verificar, validar en donde esas estructuras de almacenamiento tienen que ser adecuadas, donde van a la par con las regulaciones. Como digo, hay normas que hoy te piden que ciertos datos tienen que estar con un segundo nivel de encriptación por la criticidad que tienen. Bueno, ese tipo de cosas hay que entenderlas como auditor para poder validarlas. El tema de la integridad, ¿sí? Comparación de datos de fuente, entrada, pruebas de consistencia. Esto también lo usamos mucho para lo que sería la parte de calidad, determinar ciertos indicadores de entrada de datos, con hacer corridas y barridas periódicas en las bases de datos para determinar si esos datos están correctos. O sea, periódicamente puedo lanzar algún tipo de script o algún proceso que haga una validación sobre un dato, ¿sí? Un campo de datos básico, para determinar si esos datos siguen siendo íntegros y tienen la calidad adecuada. Por lo tanto, no solo en el proceso de captura, sino permanentemente tengo que estar haciendo verificaciones. Bueno, esto también son pruebas que tenemos que ir trabajando. Como verificaciones tenemos todo lo que son políticas de cifrado y backup, blog de auditorías, configuraciones de permisos de acceso, porque aquí hablamos también de toda la parte de seguridad de los datos, ¿no? Y, y en la parte de seguridad
a, a veces vemos cosas básicas, establecemos toda una estructura de control y de seguridad en ambientes productivos para los datos, y cuando pasamos eso a un respaldo, cuando pasamos eso a un backup, resulta que ese backup lleva todos esos datos y no tiene la mínima estructura de control y de seguridad establecida. La colocas en una cinta, la llevas a un dispositivo digital, la pones en una nube, y ese dato está libre, abierto para cualquiera que lo pueda consultar desde la organización. No es, tampoco indicamos que sea vulnerable a TAN, pero perdemos toda la estructura de control cuando ese dato sale de un ambiente productivo. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y forma parte del ciclo de vida del dato a efectos de tenerlo en cuenta y evaluarlo, ¿no? O sea, el dato en sí no pierde su carácter de importancia, de criticidad, porque salga de un contexto de producción o no. ¿Sí? De ahí que depende de su caducidad, depende del proceso en el que exista, y también depende de las estrategias de recuperación, porque a veces estos procesos se hacen simplemente para tener un BCP, un esquema de continuidad de negocio habilitado, pero no nos damos cuenta que el dato se va desde el entorno productivo a otras unidades con un mínimo nivel de seguridad establecido, y ahí puede ser, ahí es el punto donde puede ser vulnerable para un hackeo, para cualquier interno que quiera hacer robo de información. Bueno, esos son los puntos donde de alguna manera podría haber mayor vulnerabilidades en ese sentido. Y en el ciclo de vida, como digo, hablamos después también de lo que es el archivado y eliminación. Revisar las políticas de archivado, revisar todo lo que tiene que ver con la eliminación, como hablaba en uno de los riesgos que estaban anteriormente. A veces almacenamos datos que ya perdieron su vigencia comercial, perdieron su vigencia a nivel de la operación del negocio, y seguimos guardando datos sin que de alguna manera podamos romper el riesgo de que ese dato el día de mañana pueda servir a un tercero para otro fin, y nosotros lo sigamos guardando porque simplemente no tenemos una política de eliminación de datos donde estamos viendo que su ciclo de vida ya caducó, y yo no, como organización no tengo por qué seguir almacenándolo, sino que lo puedo eliminar de alguna forma. Bueno, esos temas también hay que tenerlo en cuenta dentro de estas estructuras. ¿Quieres avanzar, Nati? Y el tercer grupo que colocamos de validación o de pruebas tiene que ver, no, lo anterior, tiene que ver con la parte de gestión, ¿no? O sea, hablamos de lo que es gobierno, hablamos de lo que es ciclo de vida, y podemos hablar, le colocamos el nombre de gestión un poco para agrupar aquellas pruebas o aquellas verificaciones que tendríamos que validar de lo que es calidad de datos, ¿sí? Cuando hablamos de pruebas de validación, como digo, consistencia, precisión, podemos aplicar procesos permanentes sobre las estructuras de datos para ir midiendo y generando KPI e indicadores de cómo está el dato guardado, si sufrió un cambio dentro de este proceso, como digo, de transformación que se da dentro de la organización, si el dato sigue siendo consistente. Bueno, ese tema se puede trabajar a nivel de la calidad, se puede ir midiendo, se pueden generar indicadores que permiten también tomar decisiones en el tiempo, en los monitoreos de cómo de alguna forma esos datos pueden ir cambiando. Y como decía Natalia, que no afecten las decisiones de los modelos de inteligencia artificial. Sí, o sea, este tipo de cuestiones creo que son de las que más críticas cuando lo hablamos de inteligencia artificial también. Saber que la calidad siempre tiene que estar presente para que las decisiones sean correctas que está tomando en los modelos. Entonces, esos procesos de monitoreo siempre tienen que estar permanentes sobre los datos. A veces nos preguntamos, hablamos de calidad de datos y bueno, pero ¿cómo si se puede medir? Hay diferentes alternativas, hay diferentes esquemas. Lo que hay que pensar bien es qué tipo de datos estamos trabajando, en qué estructura de datos estamos trabajando, y en dónde están almacenados, ¿no? Entonces podemos tener reportes de calidad, log de herramientas de gestión, políticas de calidad establecidas, esto de alguna manera en aquellas organizaciones que ya tienen cierta madurez, ya tienen los datos, ya gestionan los datos y pueden pensar entonces en la calidad del dato. Sí, no puedo pensar en una calidad del dato cuando no tengo procesos que me controlan y me garantizan la entrada del dato y mínimamente el almacenamiento. Sí, o sea, esto como que va por etapas, hay que irlo transitando. Después hablamos, como dije, de toda la parte de seguridad y trazabilidad, ¿sí? Que existen controles de acceso, que los permisos están dados, que la información es confidencial donde tiene que ser confidencial, que es crítica donde tiene que quedar con un control de seguridad más extenso, que la información no pueda ser divulgada o no pueda encontrarse tal vez de manera tan fácil para poder gestionarla. Y aquí es donde tal vez también empieza todo el tema de elementos de ciberseguridad a entrar en juego, toda la parte de resguardo para poder tener ese ámbito de continuidad cuando algo pasa. eh, y bueno, la trazabilidad de todo el dato es lo que también hablaba en estos conceptos de linaje, poder tener la estructura del cambio del dato dentro de todo el ciclo de vida
y dentro de todos los procesos de la organización. Esto es importante también después para tener tomas de decisiones y evaluaciones exactas de los datos en sí. Y la disponibilidad de datos críticos, como digo, hay organizaciones que todavía hoy no determinan, todavía no tienen identificado cuáles son aquellos datos importantes para el negocio, cómo garantizar que esos datos están disponibles, cómo garantizar que esos datos pueden ser recuperados ante algún evento disruptivo y que no arriesgue a la organización en sí. Bueno, estos procesos todavía no están dados y el auditor creo que tiene una responsabilidad muy grande en poder alertar o en el deber de alertar este tipo de situaciones donde no hay una valoración, no hay una evaluación de los datos de la organización. Bueno, tenemos todo lo que son pruebas de reporte, inventario de datos, configuración de respaldos automáticos. Bueno, todos estos son elementos que podemos usar cuando estamos haciendo auditorías a este nivel. Si quieres avanza, Nati. Y un poco ya como para ir cerrando, también hablamos de lo que son los riesgos de los datos en la IA, ¿no? Lo que habla sería esa interacción en esa parte de lo que viene hablando Natasha con lo que nosotros o lo que estoy comentando, ¿sí? O sea, todos los modelos y todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial se basa en datos, entonces puedo tener eficiencias en lo que es la respuesta de estos niveles de inteligencia artificial por calidad de datos insuficientes, datos incompletos, imprecisos, ¿sí? Sesgo de los datos, que fue algo que mencionó Natasha, que tal vez es una de las herramientas, perdón, uno de los elementos que tal vez hay que tener en cuenta como auditor cuando trabajamos con inteligencia artificial. Aparte de los sesgos, hay que tener mucha criticidad cuando evaluamos estos elementos. Uso de datos no autorizados, ¿no? También lo mencionó Natasha en la parte de lo que sería el manejo de los modelos. Tenemos que tener mucho cuidado en que en realidad todos los datos que estamos trabajando en los modelos de inteligencia artificial son datos que tienen o previos consentimientos o que en realidad están autorizados para ser procesados en sí. Por eso es que una de las cuestiones que mencionabas a veces o mencionamos a veces cuando se usa ChatGPT o alguna de estas herramientas, es decir, ojo con los datos que exponemos ante este tipo de herramientas porque se transforman en datos públicos como tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la parte de los datos, entender y por eso la capacitación es importante para los empleados de las organizaciones, porque el boom de la inteligencia artificial nos va por todas vías y las personas todavía como que no terminan de entender también los riesgos que están implícitos dentro del uso de estas inteligencias y a veces sometemos a análisis, a preguntas de la inteligencia, datos privados, datos organizacionales, sin entender que hay riesgos detrás de ellos en ese nivel de exposición. Por ende, también hay que entender y como auditor saber validar en dónde esas tendencias, esas acciones pueden arriesgar a la organización en su ámbito operativo. Y toda la parte de lo que son de temas éticos, creo que también lo hablaba Nati, o sea, siempre tiene que estar previsto en los modelos de inteligencia. La parte de la ética, aunque es un principio de auditoría que siempre manejamos, pero en lo que es el diseño de los modelos hay que tener todos estos elementos de qué datos estamos usando para trabajar y que esos datos tengan un fin también y que tengan un manejo ético del proceso, ¿no? Entonces, hablamos de controles, revisar procesos de limpieza y validación, auditorías en conjunto de datos, verificar existencia de consentimientos explícitos. En muchos casos, cuando hablamos de datos personales, hay mucha regulación que hay que cumplir, hay que validar y no poder no usar esos datos de alguna forma sin las debidas validaciones y aprobaciones. Bueno, todo lo que tiene impacto ético de datos y modelos. Digamos, estos son riesgos que están asociados muy directamente entre el dato y la inteligencia artificial como manejo. Dale, Nati. Y un poco, bueno, ya para cerrar, ¿qué es lo que nos queda como auditores en todos estos procesos, tanto para inteligencia artificial, cuando hablamos de gobierno de datos? Bueno, hay muchas situaciones que nos ponen a pensar y que de alguna manera tenemos que empezar a aterrizar y a tomar acciones, ¿no? Porque si no, nuestra función de auditoría va a perder todo sentido y en algún momento podríamos llegar a pensar que como hay ya modelos que están haciendo procesos de auditoría, pero siempre a la final termina en algún humano que tiene que analizar e interpretar. Pero ya hay muchas validaciones de auditoría que se hacen con modelos de inteligencia artificial y que de alguna manera los resultados son bastante buenos. El tema es que a la final también alguien tiene que analizar esos resultados como para tomar cuáles son las acciones que la organización va a tener que llevar adelante. Entonces, cuando hablamos de desafío, hablamos, bueno, evaluar la transparencia y explicabilidad de las decisiones tomadas por modelos complejos. O sea, a veces hay modelos que son muy complejos, como digo, y el auditor tiene que poder entender
de qué trata ese modelo y después poder dar explicaciones en términos de lo que pueda ser un hallazgo, algo que quiera observar sobre ese funcionamiento y tiene que poder saber explicarlo, ¿sí? A la organización, a la dirección, para que esto pueda tomarse en cuenta. Entonces, no es solamente entender lo técnico, es también entender los impactos y entender cuáles son los riesgos asociados para poder llevar a cabo ese resultado a la dirección de una manera exacta y que pueda tomarse en cuenta. Después también afrontar la falta de experiencia técnica y comprensión de la inteligencia artificial dentro de los equipos de auditoría. Yo creo que hoy un elemento que tenemos que hacer todos dentro de los equipos de auditoría es preguntar a nuestros equipos si mínimamente entienden lo que es, lo que es la IA, lo que es el tema de gobierno de datos, para saber también a qué nos estamos afrontando con nuestros equipos y cuáles son los retos que como líderes también en esos equipos tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? O sea, dónde hay que empezar a formar y medir medianamente con qué equipo estamos trabajando y en dónde podemos tener la capacidad de afrontar estos nuevos retos o dónde tenemos que pasar primero toda una etapa de preparación y capacitación. Tenemos también ajustar metodologías de auditoría para abordar riesgos específicos de la IA y de los datos, como sesgos, seguridad, privacidad. Muchos de los modelos, metodologías de auditoría que veníamos usando, tal vez ya trabajábamos con RPA, hablábamos con robotización, empezamos a hablar de lo que era auditorías en robotización, después empezamos después a hablar en auditorías en modelos de más automatizados. Bueno, ya empezamos a hablar de gobierno de datos, empezamos a hablar de inteligencia artificial, metemos todo el tema de ciberseguridad. Hay muchos elementos que en muy poco tiempo vienen cambiando y que a efecto de los auditores, no solo la capacidad de poder atenderlos, sino metodológicamente hablando, cómo los voy a abordar, cómo los voy a trabajar, cómo los voy a segmentar. Esto que hablaba desde el gobierno, decir, bueno, me toca auditar una empresa madura en gobierno de datos o una empresa que no ha pasado por un nivel de madurez. Bueno, ¿qué metodología le aplico? ¿Los voy a medir de la misma forma? ¿Voy a armar el mismo programa de trabajo para abordar todo? No. Entonces, estos temas también tenemos que saber diversificarlo y trabajarlo. Identificar y mitigar sesgos de datos de entrenamiento y resultados generados por la IA. Estos temas de sesgos son muy importantes cuando vamos a trabajar el tema de inteligencia artificial. La parte de formación creo que es básica para poder entender esto, porque la verdad que son temas que funcionan de otra forma a lo tradicional y que de alguna manera lleva a decisiones que tal vez para el auditor puede ser razonable, pero de lo que está detrás del modelo, cuando ya hablaba, como hablaba Natasha, cuando lleva un nivel de ejecución de ese modelo, posiblemente a los 12 meses empieza a actuar diferente porque los datos que tenía ya empiezan a perder vigencia. ¿Cómo el auditor logra identificar que eso es un riesgo y que de alguna manera no debería ser lo mismo una auditoría en el tercer mes a hacerla al mes número 12 en lo que es ese modelo de inteligencia artificial entró en funcionamiento? ¿Sí? Eso tiene que entenderse porque si no, el alcance de las auditorías va a ser lo mismo, pero los riesgos no son los mismos que hay que cubrir y eso tenemos que tenerlo claro. Utilizar herramientas avanzadas para analizar grandes volúmenes de datos y auditar modelos de IA. Creo que esta es una de de las situaciones que nos genera el tema de datos, es que los datos son muy grandes, la cantidad de datos son muy grandes y que de alguna manera ya hacer algún tipo de auditoría ya venía siendo difícil, ya venía casi quedando en el olvido hacer auditorías de muestreo, auditorías por si no, aplicar auditorías a todo el volumen de datos. Lo que pasa es que aquí ya estamos hablando el volumen del volumen de datos, ¿sí? O sea, podemos encontrarnos con organizaciones con grandes cantidades de datos, bueno, poder procesar y auditar, reprocesar un modelo para saber si ese modelo está tomando las decisiones adecuadas o no, necesitamos herramientas como tal. Y por último, asegurar que los modelos de inteligencia artificial y las estrategias de datos estén alineadas con las metas estratégicas de las organizaciones. Hoy el boom de inteligencia artificial es tan grande que a veces no sabemos si la necesitamos, si no la necesitamos, si tenemos que usarla, si no tenemos que usarla. Bueno, creo que el auditor tiene un gran reto también de entender si esto en realidad aplica para una organización a un nivel o no y poder recomendar y decir, bueno, esto creo que todavía hoy no necesita ser aplicado, esto creo que todavía hoy este, no tiene, no va a generar resultados positivos. Tenemos que transitar primero por una etapa de gobierno de datos, tenemos después que llegar al modelo de inteligencia. O sea, el auditor tiene que poder entender todos esos circuitos para poder opinar hoy en lo que tiene que ver a gobierno de datos e inteligencia artificial. Em, Creo que esta sería la última, si no me equivoco. A ti, bueno, un poco para cerrar, ya dejo esta frase que el futuro de la auditoría interna está en el poder de los datos y la ética de la inteligencia artificial. Sí, o sea, creo que tenemos grandes retos como auditores, tenemos grandes desafíos, pero depende mucho también de nosotros mismos poder prepararnos para afrontar esos retos, ¿sí?
la voracidad con la que se está moviendo todo el tema tecnológico y este tema de inteligencia artificial viene con mucha mayor rapidez, implica que nosotros tenemos que tener una capacidad de adaptación muy alta a todos estos modelos, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay Excelente. alguna duda o algo, pero con esto Qué cerramos y bueno, disculpen el tiempo. qué bueno, excelente chicos, muchas gracias. Los escuchaba y digo, bueno, cuánto que aprender, ¿no? Cuántos desafíos ¿no? Y cuántas nuevas perspectivas se nos abren ante estas situaciones que creo que el año pasado decíamos, bueno, ya llega, ¿no? Con el inicio del ChatGPT y como inteligencia artificial instaurada en todos nosotros, y hoy lo estamos viendo en las organizaciones y cada vez más, ¿no? Y es como nuestra responsabilidad, creo que capacitarnos y aprender de estas soluciones innovadoras. em, que bueno, creo que también esto es el comienzo de muchas conversaciones más. Así que nada, súper, súper interesante todo. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Creo que respondimos las que hicieron, pero me quedo con alguna de estas por ahí para cerrar, a ver si pueden tirar algún datito chiquito. Creo que es profunda y toca varios temas de los que hablamos, pero se las voy a leer. Para una organización que está comenzando a plantear la gobernanza de datos dentro de su estructura, ¿qué tópicos serían recomendables para plantear las primeras pruebas de autoría en estos temas, incluyendo inteligencia artificial? Alguito como muy breve, algo que digan, bueno, acá sí o sí habría que prestar atención o mirar. Entiendo que depende un poco del tipo de organización, ¿no? Y a qué se dedica y los temas que tiene, pero por ahí algo que pueda resumirnos un ratito ahí, Sol y Natalia, cada uno con su visión por ahí, ¿no? Una más enfocada en los sesgos y el otro más en lo técnico y en que no se nos escape ningún dato por afuera de la organización como con seguridad, ¿no? Sí, desde el lado de los datos, creo que para poder apuntar en el tema de datos hay que entender, si lo queremos relacionar directamente con la inteligencia artificial, entender qué tipo de modelos vamos a comenzar a trabajar para poder entender con qué tema de datos vamos a comenzar a tener ese control de calidad y esa gestión. Ahora, si queremos hablar de un mundo de gobierno de datos donde abarcamos toda la organización, bueno, la verdad que primero arrancaríamos por identificar, ¿sí? Qué tipo de datos estamos trabajando, cuáles son las criticidades de esos datos y qué estructura de control va a poder tener, o va a poder gestionar esos datos. Y como digo, si vamos a trabajar con modelos de inteligencia artificial, lo que hay que entender es qué tipo de datos necesita ese modelo para trabajar, de dónde lo va a tomar y que esos datos estén siempre, en tal vez lugares únicos, con todas las garantías de control para que la decisión o el manejo de esos modelos siempre tenga una única determinación y que el auditor también pueda entender dónde va a ir a ubicar, dónde va a ir a auditar, dónde va a ir a buscar esa fuente de datos. Genial, Eso es del lado de datos, Nati, no sé si muy es del lado de la bueno. inteligencia. Sí, va de la mano, ¿no? Un poco lo que precisamente lo que presentabas. Pero me parece clave esto, quién hace eh, digamos, esta parte de gobierno, de poder establecer cuáles son los roles, es clave para poder tener ese circuito de control, ¿no? Quién hace, quién controla, en qué plazos. Entonces la capa de documentación y que va de la mano de también documentar estos modelos. Muy Parte de la bueno. auditoría, Mm. claro, es verificar que esa información esté disponible y eso implica ir a los equipos y establecer, digamos, acompañarlos acompañar a cuál sea el equipo de estación que tiene que pensar cuáles son esas políticas, esos procedimientos para documentar, entonces acompañarlos en ese proceso, que existan, verificar que existan, y después hablamos, ¿no? Sobre, bueno, qué es lo que se documenta. eh, Excelente. sí, Ahí, Lau, quiero Buenísimo. acotar una Sí, pregunta que estoy leyendo acá que creo que va a la par con los retos, ¿no? Dicen, recomendarían crear una organización, en una organización una unidad de auditoría interna dedicada a los procesos de inteligencia artificial. Sí, creo que ya está, en donde se esté comenzando a usar, estamos tarde si este tipo de decisiones no se han tomado, ¿no? Así cuando hablábamos del tema de ciberseguridad, empezábamos a hablar de que debería haber un área especial de temas de ciberseguridad, pues son tópicos muy específicos, hay controles, riesgos muy específicos. Hoy el tema de inteligencia artificial amerita también tener una dedicación exclusiva para trabajar si dentro de esa organización se procesan muchos temas de inteligencia artificial o la organización hasta cierto punto vive de modelos de inteligencia artificial, porque muchas obvio. nuevas organizaciones han nacido para brindar servicios de inteligencia artificial y que de alguna forma la auditoría
no va a ser más que ver inteligencia artificial adicional a todo lo demás que ya comprende la organización. Así que creo que la respuesta es que sí y dependerá mucho de la visión de la organización para usar estos modelos. Perfecto, excelente. Bueno, los chicos piden el material, después se los vamos a hacer llegar. Bueno, súper agradecidos de la presentación de hoy. Y bueno, después dejamos abierto a que Mati del instituto y la gente de la Fly nos pueda dar en qué más están interesados en seguir escuchando y por ahí está bueno profundizar, hacer un zoom sobre algún tema específico. Así que agradecido a esta audiencia que se quedó hasta el último momento y bueno, un placer y estaremos de nuevo participando de algunos de estos eventos. Gracias a todos, gracias a ustedes como expositores, excelente. Gracias Mati y la Fly por la organización y estamos en contacto. Bueno, muchísimas Bueno, un gracias. placer. Laura, Hasta luego. Gracias. Adiós. hasta Chau, luego. chau. Chau, chau.